El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Bueno, hemos terminado el capítulo 8, ahora vamos a empezar el capítulo 9 y recuerde que desde el capítulo 7 se viene mencionando a un señor llamado Saulo. Un señor llamado Saulo que lo dejaron a cargo de los mantos, al cuidado de este señor que era un joven llamado Saulo. El capítulo 8 dice, también Saulo estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. Él estaba completamente entregado a su religión, a sus tradiciones. Era un hombre con mucho conocimiento de la ley. Ahora en el capítulo 9 se le va a dedicar todo este capítulo a él. Y quiero que le prestemos mucha atención, amigos, porque vamos a encontrar cómo es la diferencia, o sea, cuál es la diferencia que se da en la mente, en el corazón, en la conducta, en los actos, en la forma de vida y en la comprensión que se tiene acerca de la Escritura cuando se mira religiosamente, cuando se siguen ritos y tradiciones, eso va a un lado, pero cuando se tiene la conversión, es decir, ese encuentro personal con Cristo Jesús y la vida de la persona es completamente transformada. Quiero que preste atención a eso, porque no estamos hablando de Saulo como un ateo, no estamos hablando de Saulo como un agnóstico, no estamos hablando de Saulo como una persona que no le interesara la ley de Dios. Por el contrario, celoso, riguroso de la ley de Dios, era un hombre conocedor como el que más de la ley, perfectamente preparado, con un gran maestro, el maestro Gamaliel. Y recordemos que por allá en los primeros capítulos, cuando están supremamente encartados, que no sabían qué hacer con Pedro y Juan, que les estaban prohibiendo anunciar el nombre de Jesús y hacer milagros en ese nombre y hablar de que Jesús había resucitado, Gamaliel, en un momento cuando los tienen en el juicio y está ahí, él pide que los retiren por un momento a esos muchachos, a esos discípulos, y le va a dar un consejo a estos señores que están liderando, a estos señores del Sanedrín, del Consejo Superior Judío en ese momento, y les dice que tengan mucho cuidado y les hace un relato cronológico de lo que ha pasado con hombres que se han levantado en el pasado, con cierto grupo de personas pretendiendo ser como los que están organizando grupos que se van a levantar contra el imperio. Pero cuando el imperio procedió contra ellos y cada uno de los líderes fueron asesinados en su lugar y en su momento, la gente se dispersó. Entonces ahora los líderes religiosos están pensando que se trata de lo mismo, pero este señor llamado Gamaliel, con mucho conocimiento de la Escritura, de la Biblia y ciertamente con discernimiento espiritual, les dice: tengan mucho cuidado, no vaya a ser que ustedes estén luchando contra Dios mismo, lo que significa con ello que prácticamente había recibido esa revelación y él podía entender que estaban persiguiendo a quienes realmente habían descubierto en Jesús el verdadero Mesías. Y este señor Saulo es discípulo nada más y nada menos que de ese personaje llamado Gamaliel. Ahora el capítulo 9 va a estar dedicado completamente a Saulo y nos va a hablar de la experiencia personal que él vivió. Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco. Si Saulo encontraba algún seguidor del camino, hombre o mujer, lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. Mire el poder y la autoridad que tenía ahora delegada a Saulo. Era un poder inmensamente grande que tenía, no solamente un poder religioso, sino prácticamente un poder judicial tenía en sus manos. Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, llevaba cartas en la mano, autorización, estaba autorizado prácticamente para ir y tomar a todas estas personas que seguían el camino, así se les llamaba al comienzo, a los del camino, aquellos que seguían el camino de Cristo, que seguían a Cristo, seguían las enseñanzas y el camino de los discípulos, la enseñanza de los discípulos o de los apóstoles ahora. Él estaba autorizado no solamente para amenazarlos, sino que promovía actos de violencia y la misma muerte contra estos seguidores del Señor. Y tiene cartas y va por ellos cerca de Damasco. Entonces dice el versículo 3:
Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco, lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó: soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y vete a la ciudad. Allí se te dirá qué tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí sin poder decir ni una sola palabra. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Estuvo allí 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. En Damasco había un seguidor o un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él le respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle derecha y busca la casa de un hombre llamado Judas. Allí pregunta por Saulo de Tarso. Él está orando y tuvo una visión donde un hombre llamado Ananías se le acerca y le pone las manos para que recobre la vista. Ananías le respondió: Señor, muchos me han contado todo el mal que ha hecho en Jerusalén contra tu pueblo santo. Ahora Saulo ha venido aquí con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todo el que confía en ti. Pero el Señor le dijo: ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gente de otras naciones. Yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa. Entonces Ananías se fue a la casa de Judas e imponiéndole las manos a Saulo le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús me envió. Fue el que se te presentó, se te apareció cuando venías para acá. Me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. De inmediato algo que parecía escamas cayó de sus ojos y recobró la vista. Saulo se levantó y fue bautizado. Luego comió y recuperó sus fuerzas. Interesante, ¿verdad? Muy interesante, extraordinario, como todos los capítulos. Ahora ya puedo imaginarme al doctor Lucas fascinado. Este es un cronista, este es un periodista, este es un hombre que está tomando nota de todo. Él va en la comisión, él va ahí al lado y él está mirando todo lo que está sucediendo en los diferentes lugares y lo está escribiendo. Él es testigo ocular, él no está copiando de ningún otro, él lo está viendo y en la medida que está viendo los hechos, él los está relatando. De manera que me imagino yo la alegría y la satisfacción de Lucas ahora al escribir la conversión de Saulo, porque lo viene referenciando desde el capítulo 7, cuando se quedó cuidando allá las túnicas, luego cuando se complació con la muerte de Esteban, y luego cuando la anuncia, poderoso, empoderado, con las cartas en la mano, montado en su caballo fino y elegante, y rodeado de sus servidores y guardaespaldas que van con él a cazar a todos aquellos cristianos. A todos los que encuentren por el camino se los van a llevar. Ellos tienen todo poder para hacerlo. Así que ahora está escribiendo detalle minucioso de cada una de las cosas. Extraordinaria la forma como lo narra aquí. ¿Y qué sucede? Entonces, cuando Saulo está investido de ese poder y lleva esas cartas en sus manos, ahora aparece el Señor y se le presenta y es derribado y cae, pierde la vista, escucha la voz y su corazón es transformado completamente y pregunta: ¿quién eres, Señor? Y a esa pregunta de Saulo le responde Jesús mismo: yo soy Jesús a quien tú persigues, y le da instrucciones dónde debe ir a refugiarse. Y al llegar a esa casa y quedar en ese lugar, lo llevan y lo meten en esa casa, y este señor anfitrión lo recibe. Durante 3 días está el hombre, 3 días y 3 noches, no come, no bebe, entra en un ayuno cruzado, como se dice. Y luego el Señor, a través de una visión, se le presenta a un hombre de él que hay ahí llamado Ananías para que vaya e imponga las manos sobre él. ¿Por qué era importante que el Señor usara a Ananías para hacer eso? ¿Y por qué el Señor no lo restauraba solo el 3er día para que él pudiera abrir sus ojos y ver la gloria de Dios? Se necesitaba que hubiera testigos y evidencia de que ese hombre se había convertido. Así que Ananías temerosamente le dice al Señor que no, porque ese hombre es un hombre peligroso, tiene cartas y está autorizado para matar, para maltratar y encarcelar a los cristianos. Pero el Señor le dice: no, vaya, yo lo he escogido para que él le predique a los reyes, le predique a los judíos y le predique a los israelitas y a los gentiles y a todas las naciones. Y yo le mostraré todo lo que es necesario sufrir por mi causa. Así que con esa palabra que el Señor le da, Ananías llega a la casa de un personaje llamado Judas, que tiene refugiado en su casa a Saulo, entra
pone las manos sobre él, ora, caen como escamas de sus ojos, se levanta, se organiza, es bautizado, come y a partir de ese momento se transforma en otra persona. Amigos, el poder del Evangelio transforma las mentes más cerradas, los corazones más cerrados. El poder del Evangelio transforma la vida de cada persona y llega a entender que todo aquello que él ha estado pensando en su mente, sus tradiciones y todas las cosas, cuando son puestas en evidencia delante del Señor, el Señor hace prevalecer su palabra. Tiempo para orar. Señor, en el día de hoy yo te ruego que por esta palabra la vida de muchas personas sean transformadas. Tú sabes cuántos de los oyentes que durante todos estos tiempos que hemos estado en estas reflexiones, día a día están oyendo la palabra. Yo te ruego que esta reflexión cada día pueda ir causando un impacto y una transformación hasta que sus vidas sean cambiadas y transformadas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.